Bienvenidos al canal Verdades Discretas. Hoy vamos a conocer el drama de una mujer que fue humillada y traicionada por su esposo por no poder darle un hijo. Aprovecha para suscribirte al canal y dejar tu like. Descubrí que mi esposo volvió a involucrarse con su ex mientras yo estaba lidiando con las dificultades para quedar embarazada. Él también tenía problemas de fertilidad, pero en lugar de enfrentarlo juntos, decidió ocultármelo. Eso fue suficiente para que tomara la decisión de seguir adelante y solicitar el divorcio. Nuestra historia de matrimonio, que ya duraba 2 años, estuvo marcada por un intento incansable de tener un hijo en los últimos 10 meses. Esta búsqueda de la paternidad era algo que compartíamos desde el inicio de nuestra relación, y comenzamos a intentarlo inmediatamente después de casarnos. A pesar de nuestros esfuerzos, los resultados seguían siendo negativos, lo que creó una tensión constante entre nosotros. Estaba decidida a ser fuerte ante estos desafíos, pero mi esposo manejaba la situación de manera diferente. A menudo se volvía agresivo y luego se alejaba, dejándome con una sensación de culpa que no merecía. Hace 6 meses, sugerí que nos hiciéramos exámenes para investigar posibles problemas de fertilidad, pero él rechazó la idea, insistiendo en seguir intentando sin ayuda médica. 3 semanas atrás, durante otra discusión sobre nuestra situación, reveló de manera cruel que ya sospechaba de mi infertilidad, es decir, prefirió culparme en lugar de enfrentar la realidad. Esta revelación sacudió mi confianza en él y expuso el egoísmo de su enfoque hacia nuestra relación. Me dio un ultimátum, exigiendo que resolviera el problema de la fertilidad o siguiéramos caminos separados, evidenciando que su deseo de tener un hijo era mayor que su compromiso conmigo como su esposa. Esta actitud me hizo cuestionar si él me veía solo como una máquina de reproducción. Decidí no hablar con él hasta que demostrara un verdadero arrepentimiento por sus acciones. Después de 3 días sin ningún signo de arrepentimiento, mi esposo partió en un viaje de negocios sin siquiera despedirse. Su partida sin una palabra me dolió aún más, dejándome profundamente herida. Sin embargo, encontré algo de consuelo al ver que había añadido los detalles de su viaje a nuestro calendario compartido en iCloud, un hábito que manteníamos cada vez que él viajaba por trabajo. Tratando de seguir adelante, reconocí que este sería un viaje más largo de lo habitual, y que estaría ausente por al menos 10 días esta vez. El tercer día de su ausencia, mientras navegaba por Instagram, me encontré con una publicación de su exnovia. Estaba relajándose al borde de la piscina en un lugar que me pareció extrañamente familiar. Siguiendo mi instinto, investigué el hotel donde mi esposo estaba alojado y confirmé que el escenario coincidía con lo que había visto recientemente en Google Maps. Decidí entonces llamar a la recepción del hotel para confirmar si ella estaba allí. Cuando me conectaron con su habitación, escuché su voz al otro lado, preguntando quién llamaba, pero permanecí en silencio y colgué rápidamente. El hecho de que ella estuviera en el mismo hotel donde estaba mi esposo confirmó mis sospechas de traición. Inicialmente creí que mi esposo había añadido los detalles del viaje al calendario por hábito, no por intención deliberada, ya que seguramente no quería que yo lo descubriera. Esta suposición fue confirmada cuando, después de ver su publicación, los detalles en el calendario desaparecieron repentinamente. Sin embargo, ya era demasiado tarde, porque ya lo había visto e incluso había tomado una captura de pantalla, como solía hacer habitualmente. Mi esposo y su exnovia habían mantenido contacto desde el final de su relación de 2 años durante la universidad, e incluso mantenían una amistad cercana, con ella asistiendo a nuestra boda. Aunque mi esposo intentó tranquilizarme, las evidencias eran claras, él estaba mintiendo. Afirmó que no había nada entre él y su ex, y que sus encuentros siempre eran en grupos de amigos, añadiendo que ella viajaba con frecuencia. Inicialmente no le di mucha importancia a su amistad, ya que siempre fue amable conmigo. La seguía en Instagram desde hace años, pero nunca imaginé que esto sería relevante algún día. Después de procesar la verdad sobre la traición, decidí que el matrimonio tenía que terminar de inmediato. Me puse en contacto con un amigo, quien me conectó con un abogado especializado en divorcios. Le expliqué la situación al abogado y solicité que preparara los documentos de divorcio. Simultáneamente, decidí hacerme una prueba de fertilidad,
ya que sospechaba que mi esposo estaba inventando excusas para encubrir su propia infertilidad. Dentro de una semana, presenté la solicitud de divorcio basada en la infidelidad y recibí los resultados de la prueba de fertilidad, confirmando que no había ningún problema de fertilidad conmigo. Cada una de mis sospechas se demostró cierta, y apenas podía esperar el regreso de mi esposo para enfrentarlo y comenzar el proceso de separación. Mantuve ocupado durante este tiempo para evitar sentimientos de tristeza o desesperación. Cuando finalmente regresó en el día 11, intentó actuar naturalmente, disculpándose por la pelea anterior y sugiriendo intentar la fertilización in vitro. No me dejé llevar por su intento de distracción. Me dirigí directamente al punto, cuestionándolo sobre su estadía durante el viaje. Intentó evadir el tema, alegando no recordar el nombre del hotel, pero era evidente que estaba luchando por ocultar la verdad. La situación se volvió aún más tensa cuando sugerí el nombre del lugar donde se alojaba y él intentó desviar el tema. Fue solo cuando mencioné la coincidencia de la publicación de su exnovia en el mismo lugar que comenzó a sentirse incómodo. Aún así, él intentó ignorar la cuestión. Persistí en mi interrogatorio, manteniendo un largo silencio, y fue solo después de varios minutos que finalmente admitió la verdad. Inicialmente, negó vehementemente haber encontrado a su ex, pero mi insistencia silenciosa lo llevó a confesar que, de hecho, se habían encontrado y habían dormido juntos. Justificó sus acciones como resultado de la frustración, explicando que se había reunido con ella para confirmar si él era responsable de los problemas de fertilidad, basándose en el episodio en el que su ex quedó embarazada durante la universidad, lo que llevó al fin de su relación. Sin embargo, al enfrentarla, ella confesó que lo había engañado en ese momento con otro hombre, lo que planteó dudas sobre la paternidad del niño. Desilusionado y confundido, él estaba al borde de la desesperación cuando su ex lo convenció de quedarse y terminaron durmiendo juntos. Justificó sus acciones como un momento de debilidad, impulsado por la frustración y la sensación de que todas sus esperanzas se habían agotado. Presentó su decisión de buscar a su ex como una alternativa menos aterradora que enfrentar las pruebas de fertilidad, aunque admitió que sus acciones eran, en realidad, una forma de evitar la responsabilidad y la realidad. Su calma al relatar estos eventos como algo razonable fue perturbadora, demostrando una falta de consideración por las consecuencias de sus acciones y una incapacidad para reconocer el impacto emocional que esto tendría en mí. Su explicación de que buscar a su ex era una opción más conveniente que enfrentar las pruebas de fertilidad reveló una falta de madurez y compromiso con nuestra relación. Después de descubrir que el embarazo anterior de su exnovia en la universidad probablemente no era su responsabilidad, mi esposo decidió hacerse las pruebas de fertilidad, solo para descubrir que él era quien tenía problemas de fertilidad, no yo. Se dio cuenta de que fue utilizado por su ex, quien desapareció después de pasar la noche juntos en los primeros 5 días de su estadía en el hotel durante el viaje. En lugar de mantener contacto como había prometido, ella lo bloqueó en todas las plataformas, dejando claro que ese encuentro fue solo un evento aislado para ella, no un intento de reconciliación emocional como él esperaba. Mi esposo expresó arrepentimiento por sus acciones, justificándolas como resultado de su frustración y su genuino deseo de tener una familia. Él propuso darle a nuestro matrimonio una última oportunidad, pero la ironía de la situación me hizo reír. Le entregué los papeles del divorcio junto con los resultados de las pruebas de fertilidad, mostrando que la culpa no era mía. Él intentó argumentar que aún podíamos arreglar las cosas, pero yo ya había hecho mis maletas y estaba grabando toda la conversación en mi teléfono, lista para irme. Después de escuchar toda la historia de su viaje, decidí no prolongar la discusión. Él suplicó por perdón cuando se dio cuenta de que ya me iba, pero ya era demasiado tarde. Lo dejé llorando en el patio mientras me dirigía a casa de una amiga, donde planeaba quedarme hasta que el divorcio se resolviera. Ella amablemente me ofreció refugio, y yo sabía que mi esposo no podría encontrarme allí. Mi decisión de no responder a los mensajes de mi esposo después de irme fue interrumpida por una llamada inesperada de mis suegros, especialmente de mi suegra, que estaba visiblemente perturbada. Ella informó que su hijo había contactado con ellos, sollozando incontrolablemente y expresando un profundo desespero desde mi partida.
Repetía una y otra vez que, sin mí, ya no veía sentido en su vida y estaba perdido en cuanto a su futuro. Enfrentaba la realidad de su infertilidad y la perspectiva de nunca cumplir su deseo de tener una familia, lo que lo dejaba devastado. Mi suegra, temiendo por su seguridad, suplicó que me pusiera en contacto inmediatamente. Sin embargo, en lugar de ceder a la presión, respondí con determinación que él debía enfrentar las consecuencias de sus acciones, destacando su traición como la razón por la que me fui. Aunque pueda haber parecido una respuesta dura, sentí que estaba protegiendo mis propios límites y preservando mi dignidad. Sentí que él estaba tratando de manipularme emocionalmente, haciéndome sentir culpable por cuidar de mí misma, especialmente considerando su infidelidad. Mi negativa a ponerme en contacto con él después de la llamada de su madre fue una forma de reafirmar mi independencia y resistir a la manipulación emocional. Cuando finalmente abrí su mensaje, me encontré con una acusación de crueldad por mi supuesta falta de compasión ante su sufrimiento. Él expresó su dolor y angustia ante la perspectiva de nunca tener hijos propios, sugiriendo que debería haber sido más comprensiva con él, especialmente ante su colapso emocional. Sin embargo, permanecí firme en mi decisión de priorizar mi propio bienestar y no me dejé afectar por los intentos de manipulación emocional. Mi respuesta reflejó mi determinación de no sucumbir a una narrativa de culpa injusta y mantener mi autonomía emocional en medio de la turbulencia del divorcio y la traición. Entiendo la situación de él, pero he tomado la decisión de no ceder ante los intentos de manipulación emocional de mi esposo y su familia. Estoy segura al afirmar mi autonomía emocional y en no permitir que me hagan sentir culpable por cuidar de mí misma. Reconocer que merezco respeto y dignidad en mi relación es un paso importante para mi propia curación y bienestar. Actualización: hoy tuve que regresar a casa porque me di cuenta de que había olvidado un brazalete muy caro que mi padre me había dado. Fue una tontería por mi parte olvidar algo tan importante mientras empacaba mis cosas, pero en ese momento estaba muy fuera de mí. Quería ir a casa en un momento en que mi esposo no estuviera allí, pero sabía que sería muy extraño, y tampoco quería entrar furtivamente en el lugar que solía llamar hogar como una ladrona. Me preparé y fui después del trabajo hoy, sin preocuparme si mi esposo estaría allí o no. Él estaba muy feliz de verme en la puerta e incluso quiso abrazarme, porque creo que no se dio cuenta de que no estaba sonriendo ni mirándolo. Lo empujé cuando intentó abrazarme y le dije que solo estaba allí para recoger algunas de mis joyas y que luego me iría. Olvidar algo importante durante el proceso de embalaje es comprensible, especialmente dadas las difíciles circunstancias en las que me encontraba. Quería recuperar este valioso brazalete que mi padre me había dado, incluso si eso significaba volver temporalmente a mi antigua casa. No hay problema en priorizar mis propias pertenencias y necesidades, incluso en medio de la complejidad emocional de una separación. Una vez que tomé la caja donde estaba mi brazalete, estaba lista para irme, pero él me detuvo y bloqueó mi camino hacia fuera de la habitación, parándose en la puerta. Él es considerablemente más alto que yo y me sentí un poco asustada en ese momento, pero simplemente se quedó allí y me dijo que al menos le diera una oportunidad de explicar. No tuve otra opción más que quedarme allí y dejarlo continuar hablando y repitiendo las mismas cosas que ya me había dicho varias veces antes, como que solo durmió con su ex por frustración y no porque realmente quisiera, y que ni siquiera le gustaba a ella porque lo usó. Me dijo que su ex lo ayudó a darse cuenta de cuánto me amaba y que él no estaba dispuesto a renunciar a nosotros tan fácilmente. Solo necesitaba una oportunidad más y demostró que era un buen esposo. Pero tuve que darle esa oportunidad. No tenía la intención de darle esa oportunidad de ninguna manera, pero solo para poder irme, le dije que pensaría en eso y eso pareció animarlo, y me dejó ir. Intentó abrazarme una vez más mientras me iba, pero una vez más lo aparté y me metí en el auto. Conduje lo más rápido que pude porque solo quería poner la mayor distancia posible entre él y yo. Volví a casa hace media hora y todavía estoy irritada porque él cree que merece una segunda oportunidad después de lo que hizo. Estoy segura de que va a impugnar el divorcio, pero realmente no importa, porque sé que me engañó y tengo las pruebas para demostrarlo también. Es solo frustrante saber que todavía no se da cuenta de lo horrible que fue lo que hizo. Nadie merece una segunda oportunidad después de eso.
Él me culpó y me hizo sentir como basura por no poder concebir un hijo cuando en realidad él era el problema todo el tiempo. Este divorcio no podría haber sucedido antes. Actualización 2. Mi esposo ahora solo tiene una semana para responder a la petición, pero creo que aún tiene la esperanza de que cambie de opinión de alguna manera, aunque no he respondido a ninguna de sus llamadas o mensajes desde hace siglos. Hoy le mandé un mensaje y le dije que no puede cambiar mi opinión, así que es mejor que empiece a buscar un abogado, porque realmente no debería estar perdiendo más tiempo, así como yo. Me llamó y me preguntó si estaba hablando en serio y tuve que decir que sí, y que no había posibilidad en el infierno de que me retractara después de lo que me hizo. Hizo todo lo posible para convencerme de lo contrario, pero estaba tan exhausta que colgué. No tenía más que decirle, si no quería tomar esto en serio, eso era asunto suyo. Le advertí y ahora la pelota estaba en su tejado. Mi abogado y yo ya estamos discutiendo el acuerdo y cómo proceder con todo esto, así que él puede quedarse atrás a gusto. Actualización 3. No está impugnando el divorcio, vamos directo a las negociaciones sobre el acuerdo. Estoy esperando una cantidad decente y una división justa de todos nuestros bienes, y sé que será fácil debido a las pruebas que tengo en su contra. No me ha contactado desde nuestra última llamada, pero su madre sí. De hecho, ella ni siquiera me llamó a mí, llamó a mis padres e intentó reprenderlos por criar a una hija como yo, que no tenía consideración por mi esposo. Aparentemente, ella esperaba que perdonara un pequeño error y le diera una segunda oportunidad, pero ella no sabía que mis padres no eran el tipo de personas que apoyaban ese tipo de actitud, especialmente cuando se trataba de infidelidad. Entonces, en lugar de reprenderlos, fue ella quien recibió una reprimenda y fue informada de que su hijo era el culpable aquí, así que si alguien debía ser el blanco, debería ser él y no yo, porque yo solo estaba haciendo lo correcto para mí. Estoy feliz de que mis padres estén de mi lado y pronto nuestros amigos también lo entenderán, porque no es algo que vaya a ocultarles. Todos deben saber lo que él me hizo, excepto la infertilidad, porque eso ya no es asunto mío. No he llorado ni expresado mis sentimientos desde hace un tiempo, pero ahora siento que finalmente puedo relajarme un poco y dejar que mi cabello suelto, porque las cosas finalmente están yendo en la dirección correcta. Pronto estaré divorciada y él se habrá ido. Algunos comentarios relevantes. Lamento mucho que te hayas enfrentado a esta desagradable situación al regresar para recuperar tus joyas. Es comprensible que estuvieras enfocada en recuperar tus pertenencias y no estuvieras interesada en interacciones emocionales con tu esposo. Su intento de abrazarte y tu reacción posterior reflejan claramente su falta de comprensión sobre la gravedad de la situación. Su insistencia en minimizar la traición como solo un incidente y su presión para que lo perdones de inmediato son completamente inapropiadas. Está intentando manipularte emocionalmente, sugiriendo que su confesión debería ser suficiente para que lo perdones y sigas adelante, ignorando completamente el daño que causó. Además, bloquear tu camino e impedirte salir de la habitación es una violación seria de tus límites y una forma de intimidación. Nadie debería sentirse físicamente amenazado en su propia casa. Sus intentos de explicar y justificar sus acciones repetidamente muestran una falta de responsabilidad por sus propias elecciones y una renuencia a reconocer el impacto de sus acciones en ti. Está tratando de retratarse como un esposo arrepentido y amoroso que merece una segunda oportunidad, pero sus acciones contradicen sus palabras. La manipulación emocional y el comportamiento controlador no son indicativos de un compañero confiable y digno de confianza. Tu seguridad y bienestar deben ser tus prioridades, y no ceder a sus demandas injustas. Es importante que mantengas tus límites y no te sientas obligada a darle otra oportunidad solo porque él insiste en ello. Mereces una relación basada en el respeto, la confianza y la honestidad, no en la manipulación y el control. Si es necesario, considera buscar apoyo de amigos, familiares o un profesional para ayudarte a enfrentar esta difícil situación. Lamento mucho que estés pasando por este momento tan difícil, pero admiro tu fuerza y determinación para enfrentar esta situación de frente. Es completamente comprensible que no quieras darle otra oportunidad a tu esposo después de la traición y la manipulación emocional que ha exhibido.
Es frustrante que aún no reconozca la gravedad de sus acciones y continúe buscando una reconciliación, incluso después de todo lo que ha sucedido. Estás en lo correcto al mantener tu posición y no ceder a sus intentos de manipulación. Mereces ser respetada y valorada en una relación, no ser tratada como una segunda opción. Me alegra saber que estás avanzando con el proceso de divorcio y que tu esposo no está impugnando. Es importante asegurarse de que tus derechos e intereses estén protegidos durante las negociaciones del acuerdo. Tienes todo el derecho de buscar una división justa de bienes y una resolución que te brinde seguridad financiera y emocional en el futuro. Respecto a tu suegra, es lamentable que esté tratando de interferir y culparte por la situación. Es importante establecer límites claros con ella y asegurarse de que entienda que tus elecciones son tuyas y no están sujetas a su aprobación o desaprobación. Tienes derecho a vivir tu vida de la manera que consideres mejor para ti y no debes dejarte influenciar por las expectativas o juicios de los demás. Continúe manteniéndote fuerte y enfocada en tu propio bienestar. Estás en el camino correcto para encontrar la paz y la felicidad que mereces. Si necesitas apoyo adicional durante este periodo, no dudes en buscar a tus amigos, familiares o profesionales para que te ayuden. No estás sola en esta jornada. Es reconfortante saber que cuentas con el sólido apoyo de tus padres en momentos tan difíciles. Es fundamental tener personas a tu alrededor que reconozcan la injusticia de la situación y estén ahí para ofrecerte consuelo y apoyo emocional. Es comprensible que quieras ser transparente con tus amigos sobre lo que ha sucedido, ya que compartir tu experiencia puede ayudar a fortalecer aún más tu círculo de apoyo y asegurarte de que no estás enfrentando esta jornada sola. Es importante que aquellos que te rodean conozcan la verdad y comprendan por qué estás tomando las decisiones que estás tomando. Al dejar en claro que no ocultarás la verdad sobre la traición, pero elegirás mantener el asunto de la infertilidad privado, estás demostrando una comprensión madura de los límites y de lo que es mejor para ti en términos de privacidad y autodeterminación. A medida que avanzas en el proceso de divorcio, es normal sentir un sentido de alivio y liberación. Estás dando un paso importante hacia tu propia felicidad y bienestar, y es alentador ver que las cosas se están encaminando en la dirección correcta para ti. Sigue manteniéndote fuerte y enfocada en cuidar de ti misma. Recuerda que es perfectamente válido permitirte sentir y procesar tus emociones mientras avanzas. Tienes el control de tu propia vida y mereces encontrar la paz y la felicidad que tanto mereces. Estoy aquí para ti si necesitas más apoyo en el camino. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Estás de acuerdo con las acciones de esta mujer hacia su esposo? Comenta abajo y déjanos saber. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana para ser notificado de nuevas historias. Gracias por mirar.